Muy bien. Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a empezar con hermosa cultura que ha dejado un legado muy importante en toda la historia, justamente en su cultura, su expansión. ¿Se acuerdan que habíamos hablado lo que era aculturación, transculturación y cultura? Bueno, acá tenemos un gran ejemplo de gran importancia que es el proceso de transculturación. Quiere decir que los romanos, a medida que se iban expandieron, fueron tomando todo lo mejor de cada una de las culturas. Es así que tomaron de las culturas de, por supuesto, de los egipcios, de la cultura de los griegos a través del periodo ptolomeico y helénico, también de los fenicios, porque justamente estaban sobre la zona de Palestina, que luego se transformó en lo que sería también la cultura babilónica. O sea, que hay una proyección tan importante cultural de los romanos que su legado está en nuestros días a través de elementos muy fáciles. Uno, el derecho; el otro, por ejemplo, las leyes de familia; el idioma, toda la parte del idioma latín; justamente lo que no único no se sabe era cómo se pronunciaba, pero al estilo italiano más o menos se puede extender. Y también los números, la programación, digamos, del calendario. O sea, hay tantos elementos que realmente es muy interesante aprenderlo. Acá tenemos justamente el logo que tenía como estandarte todos los legionarios. Acá tenemos un elemento interesante que después lo utilizaron obviamente otras facciones históricas, para no mencionarlo. Sí, un águila, como si fuera un águila guerrera, que es importante, como tomando toda la fuerza del vuelo y acaparando toda la existencia del territorio. La lauria o los laureles, que esto obviamente se acuerdan que habíamos visto a través de los Juegos Olímpicos. Luego tenemos el SPQR, que significa lo que dependía como transgresión cultural. El pueblo es el que conquista, ¿no? O sea, esto para nosotros es muy importante porque era la forma de llevar estos estandartes cada una de las legiones. Cuando hablo las legiones, en realidad estoy hablando de la extensión que tenían justamente los romanos, incorporando la bandera. Ese elemento luego lo utilizan todo digamos, las culturas, todos los reinados, y principalmente era parte, digamos, decir, aquí estamos nosotros. Somos nosotros los que incorporamos nuestra parte de historia. Es así que la extensión que se da en Roma es tan importante que aquí podemos apreciar toda la gran extensión que llegó y abarcó en todo el Mediterráneo, tomando todos los países de África, tomando países de Asia, Medio Oriente y parte de Europa. Entonces tenemos justamente la expansión territorial. ¿Por qué? Porque tenían el dominio de los mares, el dominio de territorios, y que había como un respeto en los límites en todo lo que estoy marcando acá. Justamente el comercio, la extensión de las legiones como sostén fronterizo, y justamente en comenzar a derivarse hacia la mar. Y aquí podemos apreciar justamente en Gran Bretaña, Britania, ahí se denominaba en latín, justamente que llegaron hasta la zona norte, donde tuvieron que quedarse hasta este sector,
que en la actualidad sería el Reino Unido, con, por supuesto, con Inglaterra. En el norte de Escocia no, porque ya teníamos a los vikingos y también la posesión de los celtas. Acá también teníamos justamente la gran expansión de todo lo que era Rusia, con los hunos, entre otros grupos étnicos, y los galos, que mantenían, digamos, confrontación en forma constante. Quiere decir que esta cultura se extendió de forma tal que realmente tuvieron esta extensión a través de la fuerza, el ejército. Fíjense que acá tenemos un mapa, como varios de estos nombres actualmente siguen. Pueden ver Britania, la Galia, tienen la Luc de Nuncens, que sería Luxemburgo, la Bélgica, la Galia Cisalpina, que sería la zona alpina, Italia, por supuesto, la Mauretania, que actualmente sería la zona de Marruecos, la zona de Numidia, que sería África, Túnez, a Egipto, Arabia, Palestina, Siria, Capadocia, que sería la zona de Turquía. Ellos ya lo consideran esa zona Asia, la Tracia, Macedonia, Epirus, tomado ya de toda la cultura de los griegos, y Dalmacia, por la costa dálmata, que ahora es la ex Yugoslavia, y por supuesto Noricum, Raetia, Pananoia, que sería Rumania, Austria, entre otros. Es muy lindo los nombres, porque actualmente algunos nombres se preservan en la parte, digamos, geográfica. Por ejemplo, como Hispania, Lusitania, Baética. Baética sería la zona, ¿se acuerdan cuando vimos de Córdoba, Granada, Sevilla, Málaga? Tarraconensis, de Tarragona, Tarragona, toda la zona justamente tanto de Valencia como la zona de Barcelona. Realmente ven los nombres y es muy importante esa extensión cultural como legado de varios nombres. Y hablando, por ejemplo, la importancia eran justamente las legiones. ¿Quién eran los legionarios? Bueno, los legionarios eran grupos netamente de infantería que se iba de acuerdo a las leyes que salían desde Roma central. Los legionarios estaban conformados por, en cada grupo de infantería, por 5.000 hombres, ubicándose en las fronteras no muy lejos uno con el otro, no más de 200 kilómetros. Estaban excelentemente entrenados, muchos de ellos eran soldados que habían sido, por supuesto, en la sociedad de los espartanos, y llegaron a tener en el siglo II más de 250.000 hombres en todas las legiones. Las legiones estaban divididas en los centaurus, que eran grupos de 70 personas, 7 por 10, que formaban los famosos escudos. Tenían un vestimento y estaban pagos en línea general, todos los centauros estaban pagados por cada gobernador de cada provincia conquistada. ¿Qué significa? Ellos estaban a la merced del gobernador protegiendo las fronteras, y de esta forma las personas que estaban dentro de ese condado, de esa región, podían trabajar libremente porque sabían que el ejército estaba. Lo interesante, y a diferencia de todo lo que hemos estudiado hasta ahora,
fue el primer ejército pago. ¿Qué significa? A ellos se les pagaban para poder mantener la fuerza. En su vestimenta llevaban hasta un monedero con monedas, por supuesto con la cara del César de acuerdo a la estructura y de acuerdo a los periodos, y se dividían en lo que era infantería, que es a pie, o caballeriza, que eran los que de más altos rangos. Se han encontrado esqueletos, por ejemplo, de soldados en Britania, donde se pudieron preservaron, por ejemplo, cinturones de cueros, incrustaciones, por ejemplo, de cobre, también monederos con monedas apuñaladas con los nombres del César, y realmente era muy importante. En líneas generales, la familia era muy importante para el soldado, pero generalmente había una ley donde se le podía incorporar una extra familia. Quiere decir, el soldado tenía la posibilidad de tener relaciones extrafamiliares. Es por eso que en muchos lugares de vestigios de arqueología se han encontrado, por ejemplo, se han encontrado los famosos cabarets o los burdeles o las casas de prostitución, principalmente en un centro muy importante como es el de Pompeya. Acá vemos el estandarte que era fiel a cada legión, y el jefe de estos centauros o centurias era el famoso centurión, y donde se daba digamos, el ave César se golpeaba y era una forma, digamos, de mostrar digamos, su amabilidad frente la lealtad, gracias, la lealtad a a la parte, digamos, del poder. Ya a los 25 años, para que vean ustedes, era increíble cómo ya se consideraba un soldado viejo, y en ese caso se le daba como una pensión o un pedazo de tierra para mantener a su familia y estar en un territorio. Generalmente era eso. O bien, en el caso, por ejemplo, que estaba dado de muerte en su carrera militar, la viuda recibía monedas o también un pedazo de territorio. Esto está en las leyes de derecho romano. Es muy interesante sobre esto. Lo más importante fue la famosa muralla de Adriano, donde estaban las centurias siempre defendiendo toda la zona de la Britania, ya que estaban confrontándose constantemente con los celtas y los vikingos que los invadían en forma constante. Por eso esa famosa muralla de Adriano, que es patrimonio mundial y atraviesa casi territorio de costa a costa para mantener, digamos, a estos centuriones. Generalmente la vestimenta estaba conformada por su casco, que lo pueden ver acá. Si era un centurión, tenía el crespón de gallo. Tenían esto que la parte de resguardo y estaba trenzado con cuero, la famosa pollera. Luego tenían los canillas y las famosas sandalias romanas, con ganchos, digamos, con ganchos en la parte de la suela para poder caminar en todo territorio. Cuando no estaban cuando estaban en guerra, que eran muy poco, en líneas generales siempre tenían que salir cada grupo para defenderse, había una revuelta. Generalmente lo que hacían era el trabajo forzado
de las construcciones de las vías. Es por eso lo interesante de estos legionarios, totalmente preparados tanto para la guerra como también para la parte de la vida. Acá tenemos un poco la vestimenta, el cingulum, que es justamente la parte de protectora con monedas, el Glaudius sería el facón corto, el pilum era forma, digamos, de una lanza, el caligae, las famosas sandalias romanas, el scutum o el escudo, el pugio, que sería como una daga más corta, y la túnica de lana, la galia o el protector, o sea que tenía un cuerpo muy, muy firme los soldados romanos. Generalmente llevaban también en sus travesías, llevaban una capa de lana, llevaban una botella de cuero, digamos, para poder tomar líquido. Tenía como una pequeña pala para hacer las zanjas donde dormían, y realmente estaban en forma constante. Aquí tenemos un poco las armas y las tácticas del ejército romano, la catapulta, por ejemplo, que fue uno de los inventos romanos para poder atacar. La formación, que se llamaba la tortuga, ven 3, 6, y que armaban justamente los que estaban en el centro para que tengan sin ningún problema de la caída de las flechas. De esta forma rebotaba, y en el caso que iba por debajo, si se caía uno, inmediatamente el que estaba arriba iba al primer lugar y colocaba, digamos, digamos, el escudo para poder conformar esta tortuga. Acá tenemos un poco ya toda la vestimenta, digamos, del jefe de la legión, totalmente mucho más fortificado con el famoso crespón. Bueno, en Roma, en realidad, se armó, digamos, una sociedad que estaba formado por ciudadanos y no ciudadanos. Los no ciudadanos eran los esclavos o los libertos. Los esclavos eran tomados, por ejemplo, generalmente en cada una de las guerras que tenían. Y los libertos eran personas que no tenían un alcance económico y que podían ser libres a través de los años a pago, digamos, por su trabajo. Luego teníamos el grupo de ciudadanos dividido en la plebe, que serían los clientes, generalmente eran los que trabajaban o tenían el comercio, los nobilitas, que serían los patricios y plebeyos enriquecidos, que estaban en forma conjunta con los senadores y administradores del imperio. Los nobilitas, o sea, podían ser senadores, y el senador lo elegía un grupo de cónsules, y de ahí podían salir, digamos, un emperador en tal efecto. Esto es una de las formas de que tenían la estructura. Es por eso que también no era tan de escala, pero sí podía tanto o un cliente llegar a ser senador, en el caso si había hecho una excelencia en su administración en una de las legiones. Bien, antes de empezar a hablar de los dioses y todo esto, quería hablar un poquito de cómo se formó Roma. Realmente Roma empieza en el 753 antes de Cristo, con los fundadores que fueron Rómulo y Remo. Ellos eran hijos de Marte y se establecieron en una isla llamada Tibereas, sobre el río Tíber, y en un sector llamado también el Valle de las Siete Colinas. Actualmente
es lo que nosotros llamamos Roma. Esto estaban en la frontera con la cultura etruris o Etruria, que formaban los etruscos, que fueron, digamos, los primeros pobladores que venían de la zona de la Toscana. A partir del año 509 antes de Cristo, estaba gobernado por reyes, hasta la destrucción por como un emperador llamado Tarquino el Soberbio, y una lucha, digamos, de poderes que se convierte en república. Y entonces estaba gobernado por los cónsules. Estos cónsules eran senadores, como les dije, que lograban tener el poder como gobernador. Pero luego, en el 206 a.C., Roma se potencia y tenemos todo el periodo de los grandes césares y emperadores que conformaron a la historia. Luego viene en el año 146 una guerra famosa llamada la Guerra de Cartago, en el norte de África, y donde tenemos a un personaje muy importante que es Tito, que atravesó la zona de Hispania con los elefantes. Quiere decir que la cultura etrusca, que es la primera parte de la cultura de los romanos, están totalmente influenciados por la cultura de los griegos, o sea, en la arquitectura, en la ingeniería, ya que los griegos llegaron hasta esa zona. Y luego toda esa parte pasa a ser en dominio de Roma. Justamente lo interesante es cómo se fue armando a través de esas legiones. Tenemos también Aníbal, por ejemplo, Tito, Adriano, entre otros. Entonces, el periodo de los emperadores en Italia fueron varios periodos gubernamentales. Primero una república, se derrumba a través de guerras civiles por los poderes, como siempre, y luego también se produce contingencias así históricas como el famoso Julio César, tras su muerte, que viene su hijo adoptivo, que fue Augusto. Y luego viene otro Julio César, hijo de Octavio. Y es interesante, la mayoría de los emperadores o los césares tuvieron un hijo como adoptivo que lo tomaban como hijo primogénito para que continúen su poder. Es por eso el gran problema de la formación, digamos, de los césares, ya que había un recelo de quién estaba en el poder. Luego hay una reforma muy fuerte como único representante y comienza una restauración de una república que es muy pequeña y continúa luego con los famosos emperadores. Y entonces tenemos emperadores que son famosos en la historia como Calígula, que enloqueció, sabemos perfectamente, Claudio, que conquistó Britania, que fue muy importante. Hay un libro llamado Yo Claudio, que lo habrán escuchado una vez, y un loco como Nerón, que fue el último familiar de Augusto. Todos estos, para que vean ustedes si se han visitado Roma, vivían a un costado, que era la casa de los Césares, a un costado del Coliseo, o sea, vivían cerca del Foro Romano, era una de las cosas. Quiere decir que el proceso histórico fue durante muchos siglos, y de los emperadores, para que tengan ustedes una idea, 400 años. El gran problema que llevó a, digamos, a la destrucción fue la corrupción, la inflación y la destrucción de la moneda, ¿no? ¿Por qué? Porque cada emperador que moría se tenía que juntar las monedas de todo, digamos, la expansión de los
de la expansión que tenía Roma, para luego devolver acuñada de nuevo con el nuevo emperador. Eso, imagínense, en el 300, 400, antes de Cristo, esto demoraba muchísimo más, no es como actualmente. Vamos a hacer un pequeño parate, ahí a ver si alguna pregunta, porque es muy interesante esta parte. Vamos a ver aquí. ¿Alguna preguntita? Hice un resumen de todos los emperadores. No, lo que me llamó la atención es el armamento que llevaban los soldados, que bien munido con respecto al... Cuando vos hablabas de los griegos, que prácticamente iban desnudos a la guerra. Sí. No, iban muy bien preparados porque ellos tenían que estar a la intemperie, hacían, por ejemplo, campamento, fueron los primeros en hacer campamentos, llevar la cantimplora, no me salía en el momento, en la famosa cantimplora de cuero, hacían, por ejemplo, un cerco para que en caso de lluvia no se inundara la carpa, que la carpa era su propia capa de lana, que lo hacía en forma de tenderete, y llevaban como, por ejemplo, una percha en T, que iba atrás donde colgaban todos los elementos que tenían ellos, que eran muy importantes. O sea, era increíble la organización que tenían, ¿no? O sea, pero sabían que estaban pagos. Y la mujer estaba feliz porque se iba, tenía un sueldo y en caso de muerte, inmediatamente le anunciaban y tenía, digamos, la herencia. De ahí viene en la ley romana, la famosa ley de herencia, directamente del padre pasa a los hijos o a la madre. Y en ese caso, en la herencia... ascendente y descendente, nada más. Exactamente. Y en el caso de la mujer tenía derecho o un hermano casarse con ella, si ella aceptaba. Y si no, se le entregaba el poder al hijo primogénito para que continúe y tenía que preservar y dar alimento al resto de la familia. En el caso que fuera mayor. Es muy interesante esa parte, porque, sí, decime, María. No, yo te quería consultar porque especificaste en 2 oportunidades lo de los hijos adoptivos. Eran que ellos en su cabeza decían, adopto un pibe varón que sé que va a reinar por las dudas que tuviera mujeres, como hijos propios. ¿O era por otra cosa? No. Hay 2 tendencias que todavía no está muy claro en todo lo que es en la historia. Evidentemente, en la historia siempre aparece el hijo adoptivo o un hijo primogénito. ¿Qué pasa? Si lo mataban el hijo primogénito, ese emperador se quedaba como sin poder. En cambio, si mataban un hijo adoptivo, él tenía sus otros hijos. Otra versión. Era una forma de decir para mantener el linaje. Eso le pasó, por ejemplo, a Cleopatra, porque ella traicionó no solamente la patria, sino se casó con Julio César, que quedó embarazada y fue cuando presentó en Roma y que fue detestada, porque ¿cómo puede ser que Julio César tenga un hijo con digamos, una faraona en ese momento, que también traicionó a su hermano, porque ella mandó a matar a su hermano. Y a su vez, ahí donde lo matan a Julio César. Entonces luego lo manda, ella se va, vuelve a Nuevo Egipto, Alejandría, y manda, digamos, un nuevo gobernador en la zona, que fue Marco Aurelio, que se enamoró, que lo vemos en la película. Y ahí también. Claro. ¿Y quién quedó en Roma? En Roma quedó, digamos, hubo 2. Y ahí empieza el gran problema del poder de los, digamos, emperadores, porque era como una guerra sin consistencia, a ver quién tenía el poder para poder comandar todo esto. Por eso era muy importante vertical la parte de ejército.
¿qué pasa? El ejército no se le fue pagando, entonces empieza a haber la corrupción. Y también, por ejemplo, si mataban a Julio César, como lo mataron, todo el mundo tenía que devolver las monedas y ahí nace el banco, el famoso banquero. Entonces, suponete, yo le daba 10 monedas, para no perder dinero, me daban en cambio 5 monedas. Entonces, eso se quedaba y después lo mandaban a puñar. Entonces, era como una inflación puesta dentro del imperio. Porque no podían comprar nada si no tenían la nueva moneda. Es como ahora que falleció, por ejemplo, la reina Isabel, ahora sigue esto. Pero en realidad, por criterio, se tiene que cambiar la moneda. Y se va a cambiar la moneda, supuestamente, una vez que venga, digamos que el rey Carlos III asuma como rey. En ese momento se tienen que empezar a hacer todas las monedas. Ya empezó con la parte postal, porque es fácil. Ya se hizo con la cara de él. Pero la moneda va a durar como 3, 4 años. Imagínense en esos momentos que tenían, y yo para poder cobrar o para mantener algo tenía que tener un nuevo sistema de moneda. Entonces, iba todo el área Argentum, que actualmente sería en Roma, donde es una pequeña plaza donde se encuentran los restos arqueológicos donde se acuñaba la moneda, se fundía y se hacía con el nuevo emperador. Es interesante esto. ¿Qué hacían entonces el banquero? El banquero ponía papel, digamos, era un rollo. Yo firmaba como un pagaré de tanta plata que cuando regrese la plata, él se cobraba. Y yo con ese papel yo podía ir a pagar o comprar lo que yo necesitaba para comer. Imagínense. Hicimos acá con las monedas, ¿cómo eran los patacones? Exactamente. El proceso monetario de Roma era muy complejo porque en realidad, imagínense que tenía que llegar de Britania a Roma, acuñar, volver de nuevo, ir a España, ir a Cartago, ir a la zona de Palestina. No era un viajecito era un viajecito de un mes, pero más cambiar todo el mundo. Por eso empezó la era de los banqueros. Claro, claro. Se sentaban en el banco porque antes el comercio era de la inflación y el reemplazo de la moneda real. Exactamente. Claro, porque en realidad toda esa parte antes se hacía a través de la sal. Sí, Marta. Sí, con respecto a Inglaterra, Carlos III, ¿puede cambiar el hecho de cambiar la moneda y seguir con la libra? Sí, no, puede hacerlo, puede cambiar. Lo que pasa es que para eso tiene que pasar por la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, que ahora están teniendo el problema hoy que renunció, por ejemplo, hoy renunció la primera ministra, fue la que menos duró, 45 días. Sí, no, y aparte, ¿por qué? Porque es un martes negro, porque le tocó la muerte, fallecimiento, vamos a decir, el cambio, la inflación, que para ellos tener 10% de inflación es muchísimo, anual, es muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Se tuvieron que retratar todo digamos, la Casa del Parlamento atrás con todas las nuevas, los nuevos impuestos que querían incorporar que fueron prohibidos. Porque no es tan fácil. Nosotros lo hacemos mucho más fácil. Realmente nosotros somos un equipo de estudio fantástico a nivel mundial. Lo que pasa es que cómo no armamos la gente suficiente. Sí, pero es interesante. Es interesante porque fíjense que en la época de los romanos es donde empieza la inflación, las tramas, digamos, del espionaje, la traición. Por eso esos elementos de las legiones eran parte. De ahí viene, cuando estaba el periodo, digamos, de los emperadores, a daga te mato, a sangre te mato, y eran 32 cuchillas, no me sale la palabra. Cuchilladas, exactamente, disculpen. ¿Por qué? Porque de esta forma, ¿quién mató a Julio César? Entonces el foro romano lo hizo.
O sea, no había entonces una nadie era culpable. Cada uno tenía que empezar. Primero el que daba y seguir todos. Entonces, ninguno era culpable sobre la muerte. Claro, te iban en fila. Era en fila. Apuñalando. Y lo mataban detrás de una columna. Y lo dejaban. ¿Por qué? Porque de esa forma tenía evidencia, no se sabía en ese momento el DNI digamos, de la mano de la daga, en ese momento era como 32 manos mataron a un emperador. Quiere decir que todos no estaban de acuerdo. Es muy interesante sobre esta historia, ¿no? ¿Sí? Vamos a continuar ¿Quién había entonces. propuesto de matarlo? No me acuerdo. No, el mismo, ¿por qué? Porque fue como que traicionó, se casó. Claro, porque se traicionó la ciudadanía por casarse con Cleopatra. Claro, él en vez de suicidarse, no se suicidó y pidió que lo mataran. Exactamente. Sí, y es más, por eso después cuando mataron a Marco Aurelio, ella se suicidó y la forma de suicidarse era con el veneno de las cobras, porque era parte del ritual de los faraones. La única persona que lo podían matar era con su propio veneno, que es la cobra. Por eso todos los faraones tenían el Nemes, que sería la cobra guardiana. Es muy interesante toda esa cosa. Vamos a continuar. Murió con su propio veneno. Murió con su propio veneno, exactamente. Vamos a continuar. Entonces, acá tenemos lo interesante sobre la mitología romana, justamente que estaban los dioses y los semidioses. ¿De dónde los sacan? Obviamente de los griegos. Entonces tenemos Hera, Junio, que era la familia, Zeus, Júpiter, dios de los dioses, Hestia o Vesta, que era el hogar, la protectora del hogar, Poseidón, Neptuno, como el dios del mar, Hades, Plutón, que era el averno, el infierno, era el que era representativo a la muerte, Hades. Por eso en la astrología Plutón es lo negativo, lo negro, son los días negativos. Demeter o Ceres, los cultivos. Luego tenemos a los semidioses que tenemos Ares o Marte, la guerra, Artemisa, como Diana la cazadora, Apolo fue el mismo, la belleza, Atenea en Grecia era Minerva, justamente como representación de la sabiduría y la república. Por eso nosotros tenemos una gran cantidad de esculturas donde representa a Minerva o Atena, ¿no? Atenea. Hermes, Mercurio, el mensajero, era un poco el mensajero de la paz, el mensajero de la ciencia. Justamente ahí lo ven ustedes si fuera como un báculo con la serpiente. Dionisio o Baco, Dionisio en Grecia, Baco en Roma, el dios del vino. Afrodita, que era la diosa de la belleza y el amor, Venus. Esto es muy interesante sobre el orden. ¿Por qué? Porque le sirvió también después a las diferentes próximos siglos, justamente para poder tener a los santos en cierta forma. Bien. La vestimenta generalmente tenemos el subrigaculum, que sería como el chiripá, que usaban ellos, por ejemplo, para nadar, al igual que las mujeres que tenían como las primeras bikinis. Siempre tenían la túnica como vestimenta social normal, la famosa toga. La toga se utilizaba para el foro en líneas generales, y la toga, por ejemplo, del César era en color violeta. Y fíjense que el violeta luego lo usa la religión cristiana. O sea, el Papa utiliza como si fuera
parte de vestimenta en color violeta. El paemula es como si fuera del campesino, una gran capa, y tenemos las togas más importantes, que era del grupo de la élite, la toga cándida, la toga paestexta, la pula y la toga picta. La picta era más, en línea general, de colores, la pula era del color marrón o negro, entre otros. Perdón, que quiero ver el final de esto. Las mujeres tenían el mamiliare. El mamiliare sería el corpiño, deviene mami. La túnica interior, la túnica exterior, larga, y la pala era para los eventos sociales más importantes. El mamiliare o el subligaculum, justamente la bombacha, se utilizaba para los baños. Por eso tenemos varias villas romanas donde hay representación de justamente mujeres usando el mamiliare y el sublicalum. Acá podemos ver la importancia de la belleza de la mujer, que los toma, digamos, también de la cultura helénica, la parte, digamos, de el estilo savage del peinado, toda la parte, digamos, de las tobas hacia el exterior en diferentes colores y diferentes también material, el lino, algunos de seda que ya traían de Oriente, y también la lana. Usaban los brazaletes que llamabas armiliae, las hebillas, la fíbula, pendientes y naures, collares, monilia, horquillas, acus, crinalis, anillos, anulus, y también usaban el abanico, es el flabellum, y la sombrilla, la umbella. Fíjense cómo son palabras italianas actualmente, la umbella, la umbrella. Y la cinta, vita, mitra, entre otras. Acá podemos ver en un fresco, en una villa romana, las mujeres haciendo gimnasia, justamente el mamiliare y el sineculum, para que tengan ustedes una apreciación mucho más divertida de esta cultura. Bien, acá tenemos el proceso histórico. La monarquía, desde la fundación de Roma del 753 a.C. hasta el 500 se establece la república. Durante la república hay una guerra muy importante que dura casi 100 años, que son las guerras púnicas, y finaliza luego con la destrucción de Cartago. Luego comienza el periodo de imperio, dividido en imperio temprano, medio y luego el bajo imperio. Entonces tenemos Augusto como primer emperador de Roma, la famosa guerra de Trajano, donde está en Roma la descripción de la guerra de Trajano, que fue la parte más importante dentro del imperio. Luego vienen los emperadores, que ya son de menor rango, y el Bajo Imperio en el 395, Teodosio divide al imperio y cae justamente en la caída del imperio de Occidente por el bárbaro Odiacro, o sea, cuando ya tenemos la invasión en la zona de Turquía. Y ahí finaliza en el 476, que comienza el periodo denominado Edad Media, que dura casi 10 siglos. Pero fíjense que la parte de entre república e imperio es donde se da la gran expansión, 27 a.C., porque ya ahí tenemos en la zona de Egipto, Palestina, ya estableciéndose todo este gran reinado o imperio, podemos decir.
Entonces, la evolución histórica, una monarquía, una república y un imperio. Acá tenemos justamente la famosa loma amamantando a Rómulo y Remo en la zona de Tibereas. Nosotros tenemos algo también acá en Buenos Aires, en la Plaza Lezama, justamente como representativo en la historia, ¿no? Y acá tenemos un poco todo lo que se fue armando dentro de Roma, la monarquía. Fíjense que estaba el rey y donde estaba, venían de 4 latinos, que sería el norte de Roma, los 3 etruscos, y luego con la formación de la monarquía fue ayudado por el Senado y compuesto por los patricios. Y los poderes que tenía el rey era la justicia, el ejército y como sumo sacerdote. Por eso se llama pontificius. Fíjense en la palabra que actualmente en la religión católica apostólica romana se utiliza el pater pontificius, y por eso usaba una toga de color violeta. Luego en la ciudad de Roma creció y mejoró y dentro de la monarquía, y tenemos un sistema con las construcciones, las famosas murallas y alcantarillas, que fue de gran importancia dentro de esta estructura. Y en la economía se basó, digamos, en sus legiones por la agricultura, la ganadería y el comercio. O sea, estaba totalmente controlado a través del gobernador. Y el gobernador, que era encargado, digamos, de ese sector, era el encargado de pagar al ejército, a la legión, y darle dinero a Roma. ¿Qué pasa? Comienza a venir mucho dinero, porque Roma tenía la zona de Palestina, la zona de Turquía, que es importancia en agricultura, toda la zona de Hispania también, el sur de Francia, o sea, que era muy rica. Pero ¿qué pasa? Pagando tantos impuestos que se pasó por demás y transformándose Roma como centro de la diversión. Es por eso que se dice que en Roma, en la época, digamos, que ya comienza la decadencia, era tanto que se transformó en el famoso pan y circo. Era importante mantener a la gente divertida y a través de los grandes acontecimientos circenses que hacían, entre los cuales estaba el Circo Máximo, el Coliseo, entre otros. Y más que fue lo peor, que ya fue la decadencia con la parte palocristiana, que se mataban, digamos, a estos mártires, tanto en el Circo Máximo como en el Coliseo. Y la religión, teníamos los dioses, la númina. La númina sería los dioses que no se podían ver, pero sí había que mandarles mensajes, y los lares. Los lares serían todos los dioses que hemos visto anteriormente, y los lares serían como pequeños centros ceremoniales que en cada casa tenían que tener un dios como parte de su protección familiar. Esto es muy interesante, digamos, de la estructura. Ven, acá podemos ver el emperador legislaba, estaban los funcionarios, y dirigía al ejército y convocaba al Senado. Así era la política totalmente. Teníamos una monarquía que fue siempre el periodo como un rey absoluto, con el Senado en la asamblea. Luego en la época republicana eran 2 cónsules democráticos, dado por el Senado y una asamblea, donde estaba el curial o la curia de los patricios, y el centurial, que estaba por los militares, y tribal por los plebeyos, que estaban las diferentes tribus alejadas, digamos, y controladas por las legiones.
Y el imperio, en cambio, fue absoluto el Senado y la Asamblea, que tenía era el mismo, digamos, poder como en la época de la República. Esto está resumido, digamos, a lo que hoy en día vemos el Centro de Arqueología Patrimonial, que es el Foro Romano. Este es el famoso Foro Romano donde vivían los legisladores, trabajaban, estaba regenteado, estaba el Paestrum o la palestra, y esto en la parte posterior, digamos, de la Plaza de Venecia, donde está el Monumento a la República, y todo este sector de arqueología está a 5 metros por debajo de lo que es actualmente la ciudad de Roma. Para que tengan ustedes una idea, Roma llegó a tener 1,5 millones de habitantes, lo cual en la actualidad tiene 1.800.000. ¿Qué significa? Que por debajo de la actual Roma se encuentra la Roma arqueológica. Por tal motivo es muy difícil construir tener metros. ¿Por qué? Porque van excavando y van encontrando restos de la ciudad arqueológica de Roma. Por eso cuando uno va a la ciudad hay una avenida que se llama la vía que conecta, digamos, a la plaza de la vía Venecia hasta donde se encuentra el Coliseo romano. Acá tenemos las figuras de algunos de los emperadores: Claudio, Calígula, Nerón, Vespasiano, Caracalla, Trajano, Adriano, Marco Aurelio. Acá tenemos a Claudio, Claudio, que fue de Britania, Calígula, el loco, pero que expandió mucho, y al que no le gustaba lo mataba directamente. Él tenía una locura que llegó a acostarse con su caballo. Nerón, por supuesto, con la lira, que mandó a incendiar parte de Roma. Vespasiano, que fue muy importante en la zona de Nápoles, por eso hay un tren que se llama el Vespasiano. Caracalla, que fue un gran constructor, de ahí vienen las termas de Caracalla, cerca en Roma. Trajano, que justamente conquistó toda la zona del norte de África. Adriano, cuyo monumento es justamente cerca del Vaticano, el Castel San Angelo, muy importante en la historia de expansión, y Marco Aurelio en la parte, digamos, última. Y estos son los más buscados en toda la historia: Aníbal, Atila, Pirro, Espartaco, Mitrídates, Cleopatra, Arminio, Zenobia, Sapor y Alárico. Estos son los más detestados dentro de la historia. Aníbal, justamente Atila, que era terrible. Pirro, también muy sangriento. Espartaco venía de Grecia. ¿Se acuerdan cuando vimos la película? Cleopatra, detestada. Arminio, también, que venía de la zona de Grecia. Zenobia. Zenobia es la zona, digamos, del actual Dubrovnik. Sapor era de la zona oriental, y Alarico, la zona norte de Sicilia. Bien, colorín colorado, todavía falta mucho por la cultura. Tenemos muchas cosas que hemos aprendido hoy. Yo te quería consultar, ¿las mujeres romanas usaban peluca también como las egipcias? No. ¿Las egipcias? No, para ellos era un orgullo tener su pelo. Por eso largo. recogían el pelo y tenían el pelo largo. Solamente es que las mujeres podían mostrar su pelo largo, su belleza al hombre. Al hombre. Si no, se recogían todo, y el estilo tipo periodo helénico. Y no se pintaban tanto como las no se pintaban. Sí, eran muy coquetas. Después ya vamos a ver. Pero no. Sí, ya vamos a seguir el martes que viene, si Dios quiere. Bárbaro.
Feliz fin de semana y nos vemos. Gracias. Bueno, chao, gracias. Igualmente. Hoy he aprendido Chao. bastante, no se preocupe. Bastante. Ya sí, por supuesto. Gracias. Chao, hasta luego.